a nosotros se nos brinda la oportunidad a través de la ley 1448, pero hay que mencionar que antes de la ley estaba la sentencia T025, la cual le dice al gobierno que debe garantizar la participación de mujeres y hombres desplazados del conflicto armado interno. Hemos llegado a ser parte de la mesa nacional, de las mesas departamentales, municipales, pero sentimos que como nuestro hecho es más del 80%, nos corresponde unos espacios dentro de estas mesas garantizados, se le debe garantizar a las víctimas una mayor cobertura en las mesas o unos mayores cupos allí en las mesas de víctimas. El proceso de víctima en Colombia pues ha sido cruel para nosotros, porque primero el gobierno empezó a indemnizar otros hechos victimizantes, dejaron de último el desplazamiento, porque algunos pensaron que el desplazamiento era algo sencillo, y la verdad es que cuando una persona es víctima del desplazamiento se afectan 18 derechos humanos. Los seres humanos estamos afectados porque perdemos nuestra cultura, nuestras costumbres, perdemos la salud mental, salud física. Cuando los niños estudian y abandonan los territorios, se afectan en la educación y tal vez no se puede recuperar en el tiempo todo lo que una persona víctima del desplazamiento ha sido afectada, ha sido afectada, ha sido afectada, ha sido afectada, ha sido afectada. Bueno, muy pocos, a pesar de que nosotros hemos construido documentos, hemos llevado propuestas, hemos estado en los encuentros regionales que hizo el Ministerio del Interior y otras instituciones en todo el país. Nosotros siempre hemos dejado nuestras propuestas, unas que el proceso de paz debe ser de todos los colombianos y colombianas. El proceso de paz debe partir desde las regiones, de allí es donde debe enfocarse el proceso de paz. Y tengo que decirlo, las regiones desconocen mucho sobre este proceso de paz, a pesar de que hay medios de comunicación como los noticieros, como la prensa, la radio, pero cuando uno va a las bases nuestras, habla con sus compañeras y compañeros víctimas, encontramos que muchos desconocen toda la dinámica del proceso de diálogo de paz en La Habana, Cuba. Por eso estamos proponiendo que esas comisiones del gobierno y de la FARC se sienten y dialoguen con nosotros, las víctimas, aquí en el país. ¿Lo ve posible? Sí, lo veo posible. Sí, lo veo cerca. Estoy optimista porque a nosotros, los seres humanos afectados por la violencia, nos interesa que todos los grupos al margen de la ley se desmovilicen, que todos los grupos al margen de la ley dejen las armas y sus acciones violentas. Pero también es hacerle una solicitud al gobierno nacional, porque la corrupción es un combustible que crea esos grupos al margen de la ley, que financia ese conflicto, que deja a muchos pueblos en miseria, con hambre, las comunidades. Entonces, si el gobierno no lucha en contra de la corrupción, tendremos grupos más adelante y tendremos toda gente haciendo mal y daño porque el gobierno no ha asumido una responsabilidad en cuidar los recursos públicos también, y es importante que el gobierno sienta y entienda que es importante que la comunidad reconozca que lucha también contra la corrupción, 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 también contra la esencia de las víctimas, del 80% son campesinos, y al meterse en una mole de cemento, donde no hay un árbol, donde no hay medio ambiente, esa naturaleza a la cual uno está acostumbrado, pero eso es una afectación que no ha tenido en cuenta el gobierno nacional, departamental y local. Pero también quiero hablarte de las afectaciones en contra de la niñez,
como la violencia sexual que viven niños y niñas en estos lugares. Hemos denunciado violaciones de 15, 20 niños en el Atlántico, en estos sitios donde se desarrollaron los proyectos de vivienda a nivel nacional. Pero también hoy miramos la infraestructura de estas viviendas. Se hicieron con materiales de poca calidad. Hoy la mayoría de estos lugares que se construyeron para víctimas del desplazamiento están agrietados, rajados y no poseen las características especiales que dice la Corte en varias sentencias en el tema de dignidad, de derechos de la vivienda para las víctimas del desplazamiento. Un derecho que nos afecta mucho en el tema de educación. No hay una política que obligue ni a una universidad privada y mucho ni a una pública a que los jóvenes accedan a la educación superior. Hoy tenemos jóvenes con muchos deseos, con muchas ganas, anhelos de ingresar a una universidad y no lo hemos logrado porque no hay un Congreso sesionando en el tema de que estos jóvenes pueden ingresar a la educación superior, la educación superior, la educación superior, la educación superior. La verdad que uno entiende que hay temores, que hay situaciones que el ser humano vive y que no quiere volverlas a vivir. Nos da temor ir al Ministerio Público, a Defensoría, a Procuraduría o a Personerías, porque muchas veces escuchamos que las instituciones estuvieron filtradas por los grupos al margen de la ley. Pero yo desde aquí tengo que decir que nuestros aliados hoy son la Defensoría del Pueblo, las Personerías, la Procuraduría, y allí hoy hay una atención que busca que la persona pueda llegar hasta allí y hacer su declaración y reconocerse como una persona afectada por el conflicto armado. Compañero y compañeras, tú que me escuchas, es tiempo de venir y declarar. No podemos callar porque si callamos seguirá también la violencia. Esta es una manera de que siga ejerciéndose la violencia cuando guardamos silencio. Te invito a declarar, te invito a declarar, te invito a declarar, te invito a... He sufrido varios desplazamientos desde el año 93, 94, vivía en Cúcuta, tenía unos lotes allá, unos solares, trabajaba con un sacerdote llamado Álvaro y él era el sacerdote de la Iglesia del Divino Niño. Y como empezamos a indagar por qué los barrios en Lomita, en Villa del Rosario, no tenían electrificación y aparecían con electrificación y aparecían pavimentados y aparecían ya con servicios públicos, empezamos a indagar todas estas cosas y el sacerdote Álvaro fue asesinado. Y allí me tocó desplazarme por primera vez. En el año 2000, mi padre estaba encargado en el Magdalena, en Sitio Nuevo Magdalena, como alcalde encargado. Entonces los paramilitares le decían a todas las administraciones que tenían que pagar una vacuna, una extorsión. Y mi padre les decía, no voy a pagar. Y por esa razón, toda mi familia fue declarada objetivo militar en el año 2000. Del Magdalena pasamos a varias regiones de Colombia, nos establecimos en Barranquilla. Hago parte de una asociación de víctimas que se llama Por una Colombia Nueva, la cual le asesinan a su representante legal en el 2005. Nos empiezan a amenazar mucho en el 2006, 2007, por el tema de restitución, por el tema de empoderamiento a las comunidades. En el año 2010 salgo en un panfleto firmado por los rastrojos a nivel nacional, decía Bloque Nacional conmina a dar de baja a todas estas personas. Y eso se dio después que estuvimos en el año 2010 en una reunión donde estábamos tratando el tema de restitución de tierras. Y allí todas las personas que participamos, la mayoría fue amenazada a través de ese panfleto. De allí tengo que desplazarme
porque yo hago parte del proceso de justicia y paz. Fui parte del programa de protección a víctimas y testigos, pero en Medellín me pidieron escoger una ciudad, pero Medellín era más pesada todavía, ya, porque tú cuando llegas a una ciudad parece ser que estás a salvo, pero resulta que muchas personas preguntan quién eres, por qué vienes, dónde estás, y entonces termina un nuevo desplazamiento. Luego me amenaza el ejército antirrestitución en el año 2012 y 2013. Cuando llegamos a la mesa en el 2013, recibí 4 amenazas, realmente a través de panfletos, llamadas, mensajes de texto, y algunas veces ya uno no quiere como que ir a denunciar a la fiscalía, porque uno dice, bueno, pero si ellos no me dicen quién me amenaza, de dónde me amenaza, de dónde sale la amenaza, ya, la fiscalía no lo llama a uno para nada. A pesar que yo tengo como 4 o 5 denuncias, nunca me han llamado para decirme, mira, investigamos y esta denuncia salió de aquí, o salió de aquel celular, o de este correo, o la enviaron desde aquí, desde la región Caribe, o desde otra región del país. La verdad, nunca me han dado parte a mí en la investigación. Y yo soy el ser afectado, por eso he optado por muchas veces ya no ir a la fiscalía a denunciar un hecho que me amenacen, porque siento que es perder el tiempo, que es perder el tiempo, que es perder el tiempo, que